Amados, estamos estudiando los 4 evangelios sincronizados. Quiere decir que estamos estudiando los 4 evangelios simultáneamente y estamos yendo capítulo por capítulo, versículo por versículo y comparando lo que dice un evangelio con lo que dice otro evangelio. Y así estamos estudiando completamente todo lo que tiene que ver con la vida de Jesús, sus parábolas, la doctrina que encontramos en el texto y mucho más. Hoy específicamente estamos estudiando en Lucas capítulo 2 todo lo que tiene que ver con el propósito por el cual nació Jesús. Algunos dicen que ellos guardan la ley de Moisés o los mandamientos de la ley. Por ejemplo, el sábado, hoy en día, porque Jesús lo guardó y Jesús no vino a quitarlo, sino a cumplirlo. En otras palabras, a someterse a ello. Y como Él lo hizo, nosotros seguimos su ejemplo. Entonces, por esa razón, tenemos que guardar el sábado, algunos rituales, algunas ceremonias que pertenecen a la ley. Independientemente de cómo lo separen, si sea la ley ceremonial o la ley moral, cualquier explicación que le den, están diciendo de que tienen que someterse a ciertas cosas que pertenecen a la ley judía, porque Jesús lo hizo y Él es el ejemplo. Pero yo le voy a enseñar hoy y vamos a hablar de la razón por la cual Jesús cumplió la ley. Y si le vamos a poner un título a esto, yo diría que el título sería Jesús cumplió la ley para salvarnos por gracia. Esto va a estar muy interesante y si están listos, ya comenzamos. Es una bendición estar juntos de nuevo y doy la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros desde cualquier lugar de nuestra América Latina. Es un gozo, amados, y bueno, los que no son de la comunidad todavía les doy la bienvenida y si es primera vez que está con nosotros, déjenos saber ahí en el chat o en los comentarios para darle la bienvenida correctamente, ¿sí? Y ahí le doy información de cómo hacerse parte de esta comunidad donde estudiamos la palabra de Dios cada semana, versículo por versículo, texto por texto, y estamos creciendo juntos aquí en el compañerismo, en la armonía que el Señor nos ha permitido tener. Jesús cumplió la ley, pero ¿para qué la cumplió? Algunos argumentan de que la cumplió para darnos el ejemplo a nosotros, para que nosotros sigamos cumpliendo la ley. Usted va a notar que esto es popular hoy en día en algunos grupos judaizantes, por decir así, y algunas sectas que no aprecian el completo sacrificio de Cristo Jesús y la salvación por fe o la salvación, como dice Efesios capítulo 2 verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Salvación por gracia, por medio de la fe, y esto es basado en el completo y perfecto sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Como dice el libro de Hebreos, hecho una vez y para siempre, porque es suficiente. Pero hoy en día se ha despertado esta corriente judaizante de estar regresando a la iglesia a cosas que verdaderamente ya caducaron, que pertenecían a la ley. Y uno de los argumentos es, bueno, Jesús vino a cumplir, no a abrogar el sábado, por ejemplo, o algunas otras cosas de la ley. O sea, hablando del propósito, yo me lo voy el propósito por el cual Jesús vino. ¿Y por qué razón Jesús guardó la ley, se sometió a la ley? ¿Y por qué razón nosotros no estamos sujetos a esa ley? Y se lo voy a explicar en detalle. Sí, o sea, estamos estudiando Lucas capítulo 2 y le voy a pedir que abra conmigo ahí en su Biblia. Vamos a comenzar en el versículo 21 y si usted es primera vez que está con nosotros en el estudio bíblico, ya anteriormente hemos estado estudiando lo que viene antes de esto. Hemos estado ya estudiando por semanas diferentes capítulos y porciones del texto bíblico de los 4 evangelios sincronizados, que es como le llamamos a esta serie de estudios. No importa el orden, si usted está aquí con nosotros, no se preocupe. Usted, cuando terminemos aquí, usted puede irse y yo le voy a dejar el enlace ahí debajo en la descripción y tomar los otros estudios bíblicos que pertenecen a esta serie, unirse a la serie que apenas está comenzando, digamos, y dicho sea de paso, y bueno, y crecer con nosotros juntos en esta serie y conocer más a Jesucristo por medio de lo que dicen los 4 evangelios históricos.
Aquí en el capítulo 2 de Lucas, dice, aquí hay un subtítulo en esta traducción o en esta edición que, bueno, ya sabemos que los subtítulos no son inspirados por Dios, no están en los textos originales, pero para el lector ayuda a veces, ¿no? Y aquí dice presentación de Jesús en el templo. Verso 21 dice, capítulo 2, dicho sea de paso, esta es la Reina Valera 1960. Cumplidos los 8 días, como dice la ley, 8 días para circuncidar al niño, aquí está la circuncisión al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Usted sabe que el nombre de Jesús no se lo pusieron sus padres, en este caso María, que es su madre en carne, biológicamente, y José, que, bueno, conecta a Jesús también por medio de la genealogía que ya estudiamos, lo conecta con la línea de David, pero sabemos que Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo. Eso lo tenemos claro. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, como dice Colosenses capítulo 2. Ahora, fueron a llevar al niño a circuncidarlo, porque eso es lo que hacían bajo la ley a todo niño en el 8º día. Como dice el apóstol Pablo cuando habla de él en el judaísmo, circuncidado al 8º día. Y en la circuncisión le ponían el nombre al niño, pero en este caso el nombre de Jesús, ya dije, fue puesto por el ángel, en otras palabras. Y ya estudiamos anteriormente el significado del nombre de Jesús, de dónde viene y por qué y qué es lo que quiere decir. Ahora, dice el versículo 22, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, dice aquí, conforme a la ley de Moisés, que dice que Jesús fue circuncidado, anótelo ahí, conforme a la ley de Moisés. ¿Está claro eso? Porque cuando entra el nuevo pacto de la gracia de Dios, que comienza con la muerte de Jesús, la circuncisión deja de ser una obligación. Pablo en el capítulo 5, verso 2 de Gálatas dice, si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo, o de nada os aprovecha Cristo. En otras palabras, van a perder el tiempo, porque si se circuncidan, entonces están dejando a un lado, eso es lo que es caer de la gracia, amados, regresar al sistema de ley. Dejan a un lado lo que Cristo conquistó, lo que logró por medio de su sacrificio perfecto en la cruz, para regresar a la ley. Y ese era el problema que tenían los Gálatas. Dicho sea de paso, eso lo estudiamos en la serie que tuvimos sobre el estudio bíblico que tuvimos sobre el libro de los Gálatas. Usted lo puede encontrar acá en el canal. Estudiamos todo lo que tiene que ver con ley y gracia. Y ese era el problema de los Gálatas, que ellos habían sido visitados por judaizantes que venían de Jerusalén. Capítulo 2 lo dice en detalles. Algunos venían de parte de Santiago. Venían a judaizar a los gentiles y obligarlos a circuncidarse y a guardar la ley. Y Pablo tiene un intercambio muy fuerte ahí con Pedro, inclusive. Dice que aún Bernabé fue arrastrado. Entonces ¿por qué? Dice por la hipocresía de ellos. En otras palabras, ellos habían sido de cierta forma movidos de la convicción de lo que es la salvación por gracia y estaban recibiendo algunos rituales del judaísmo. ¿No? ¿Quién os fascinó, dice Pablo, a los Gálatas? No, para obedecer a un evangelio diferente, un diferente evangelio, ¿no? Ahora, entonces tenemos que dividir lo que es ley y gracia, y aquí el texto nos está diciendo que Jesús fue circuncidado conforme, de acuerdo a, o para cumplir la ley de Moisés, conforme a la ley de Moisés. Le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Esto es en el templo de Jerusalén. Como está escrito, otra vez dice aquí, en la ley. Sí, no habla en plural de las leyes, pondré mis leyes en sus mentes, no está hablando de eso como dice Hebreos, está hablando de la ley singular, que es la ley de Moisés. Dice aquí, lo dice el texto anteriormente, conforme a la ley de Moisés, lo vemos aquí en el texto, sí, y aquí dice en la ley,
en la ley. Entonces, escríbalo ahí, es conforme a la ley. Dicho sea de paso, si usted es primera vez que está con nosotros y usted no ha descargado todavía la guía de estudio, descárguela, porque ahí están todos los versículos bíblicos, ahí están mis comentarios, y hay muchos recursos también, pero ahí doy una explicación aún más amplia de todo lo que estamos estudiando hoy, porque el tiempo no nos permite cubrir todo, ¿sí? O sea, descargue la guía de estudio, que es gratis. Ahí está la información en la descripción. Entonces, es conforme a la ley. Los que, si tiene la guía de estudio, ahí aparece, subráyelo. Si está usando su Biblia de papel, tome un lápiz, una pluma, subráyelo ahí en su Biblia. Porque esto es muy importante. Esto es muy importante. Conforme a la ley de Moisés. Sí. Y como está escrito en la ley, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley, otra vez dice la ley, no es la gracia, es la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y bueno, ahí continúa el texto. Vamos a tomar algunos principios aquí para ir explicando. El versículo es aparentemente sencillo, pero tiene gran profundidad teológica. Nos muestra que Jesús, aunque es hijo del Dios eterno, entró plenamente en la historia humana, sometiéndose a la ley dada a Israel. Recuerden, Jesús nos trae la gracia de Dios, pero Él no trae la gracia, o el nuevo pacto de la gracia no es instalado en su nacimiento. El nuevo pacto de gracia es instalado en su muerte. Tiene que morir, como dice el texto. Un testamento no toma efecto mientras el testador vive. Así dice el texto. En otras palabras, tiene que venir la muerte del testador para que el testamento entre en pie. Quiere decir que en realidad el Nuevo Testamento no empieza en Mateo capítulo 1. El Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto comienza con la muerte de Cristo. Eso lo he explicado antes. Ahora, de hecho, eso lo explico en detalles ahí lo explico en Cristología, en detalles. Aquí tengo Cristología, la doctrina de Cristo. Aquí lo tengo. Mire, Cristología, la doctrina de Cristo. En este libro lo explico en detalle y también lo explico en Soteriología. Aquí está Soteriología, que es la doctrina de la redención. Para aquellos que aman estudiar más profundamente el texto, aquí están estos 2 libros de teología que son de la serie de Teología Sistemática para Latinoamérica. Aquí está el libro principal. Si usted no lo tiene, es una buena adicción, como se dice, adición, que usted puede hacer a su librería de estudio bíblico. Y este es un libro bien amplio con las 11 ramas principales de la teología sistemática para los que quieren estudiar más a profundidad. Ahí le dejo la información, el enlace ahí en la descripción. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Jesús nace, pero nace bajo la ley y nace para cumplir la ley. Pero no para darnos ejemplo para que nosotros cumplamos la ley, sino que Él Él es el cumplimiento de la ley. Capítulo 10, verso 4 de Romanos. El fin de la ley es Cristo. Él es el fin, y esto se puede usar de 2 formas. Bueno, hay 2 grupos que interpretan de manera diferente ese versículo 4 del capítulo 10 de Romanos. Algunos dicen, el fin de la ley es Cristo, quiere decir que con Cristo se terminó la ley. Y otros entienden como el fin de la ley es el propósito, a dónde va a llegar la ley. De las 2 maneras es bíblico y de las 2 maneras es bueno, porque si es para qué es la ley, en otras palabras, bueno, nosotros sabemos que la ley fue puesta, como el mismo texto nos enseña, para llevarnos a Cristo, porque no era eficaz para quitar de en medio el pecado. En otras palabras, la ley te dice, estás en pecado, pero no te puede quitar el pecado. Y bajo las ceremonias judías, el sacerdote tenía que subir una vez, el sumo sacerdote, entrar en el lugar santísimo y ofrecer un sacrificio, un derramamiento de sangre de un animal
que representaba el derramamiento de la sangre de Cristo, pero era una sombra, era un tipo, no era la imagen misma de las cosas, como dice Hebreos. En otras palabras, tenía que haber un derramamiento de sangre simbólico que cubría los pecados del pueblo por un año, pero al año, y no los quitaba, solamente los cubría, los tapaba por un año. Al año siguiente tenían que subir otra vez al templo y ofrecer sacrificio otra vez. Eso viene desde el tabernáculo. Primero en el tabernáculo, luego en el templo. Entonces, ¿qué pasaba? Que continuamente tenía que seguir el sacerdote subiendo y ofreciendo sacrificios, que dice el texto bíblico que no pueden hacer limpio en cuanto a la conciencia a nadie de los que se acercan a hacer este tipo de sacrificios. Sí, entonces, si nos vamos al propósito de la ley, miren lo que dice Gálatas, rapidito aquí. Vámonos a Gálatas y capítulo 4. Otra vez en la Reina Valera 1960. Y dice el texto aquí. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido, ¿qué dice aquí? Nacido bajo la ley. Jesús nació bajo la ley, nació de mujer bajo la ley. Pero mire para qué nació, no para que nosotros tuviéramos que guardar la ley. Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, empezando por los que estaban bajo la ley. En otras palabras, Él nació de mujer bajo la ley para concluir, para quitar, para cumplir la ley. En otras palabras, para que la ley caducara, usando la palabra que dice ahí el autor de Hebreos, a fin de que recibiésemos la adopción, dice, de hijos. ¿Cuánto dicen gloria a Jesús? Sí, o sea, ahí vemos nosotros la circuncisión. Si usted se va a Génesis, nosotros vemos de dónde viene esto de la circuncisión y viene del pacto desde el comienzo, que Dios empieza a tratar con Abraham y decirle a Abraham qué es lo que va a hacer en el futuro. Y bueno, ahí viene la circuncisión como tipo señal del pacto. Sí, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto. Este es el pacto que Dios hace con Abraham específicamente. Tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Qué está diciendo el texto aquí, amados? Dios hizo un trato con Abraham, que es el que está a la cabeza del pueblo de Israel. Hijo de Abraham es Isaac, que es un tipo de Jesucristo, es la promesa. Y hijo de Isaac es Jacob, que luego Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel. Jacob quiere decir suplantador. El nombre Israel quiere decir el que prevalece con Dios. En otras palabras, usted sabe el encuentro que tuvo Jacob con el ángel del Señor. Y usted sabe cómo luchó con el ángel y cómo el Señor cambia su nombre. Ahora, esto nos da a nosotros una base para nosotros entender entonces por qué razón Jesús, nacido de mujer, bajo la ley, cumplió con todos los requisitos de la ley, dicho sea de paso, lo pudo hacer bien hecho para luego venir y librarnos a nosotros de la ley. O sea, entonces vamos a continuar leyendo, vámonos a Lucas otra vez. Leímos el versículo 21, vamos a comenzar del 22 en adelante, y esta es la manera en que vamos cubriendo a Lucas y comparando los 4 evangelios de una manera sincronizada, ¿sí? O sea, vamos al texto por texto. O sea, vamos al 22, de hecho vamos a leer el 21 que una vez ya lo hicimos, pero vamos a leerlo otra vez para tener el contexto bien presente. Dice aquí el texto, cumplidos, venga conmigo, creo que no lo abrí, pero aquí ahora está. Dice aquí, cumplidos los 8 días para circuncidar, conforme a qué, al rito de Moisés, conforme a la ley de Moisés. Y ahí lo dice el texto claramente, y ya le dije de dónde viene, cómo empezó esto de la circuncisión. Antes que la ley fuera dada a Moisés, antes que Moisés recibiera, ahí en el Éxodo, antes que Moisés recibiera la ley, ya Dios había
dado el anuncio de estas cosas y había hecho trato con Abraham. Sí, para el pueblo, es decir, los descendientes de Jacob, que es Israel, las tribus, que son los 12 hijos de Jacob, que luego se convierten en las 12 tribus de Israel. Esto lo está haciendo Dios con Israel, dicho sea de paso. Sí, la ley es para los que están bajo la ley, dice Romano, dice Pablo en Romano, en otras palabras, es para ellos. Nunca fue escrita para nosotros los gentiles. Nunca Dios tenía eso en su mente. Dios tenía desde antes, y lo vemos en el Génesis, Dios tenía en su mente ya salvar a los gentiles. Pero nunca los incluyó, nunca Dios incluyó a los gentiles en el pacto de la ley. Esto era un trato de Dios con el pueblo de Israel. Sí. Al niño, dice, circuncidar al niño le pusieron por nombre Jesús y dice el cual le había sido puesto por el ángel. Ya eso lo leímos, verso 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, ya lo leímos, pero manténgalo ahí en mente, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor como está escrito otra vez en la ley. Aquí dice la ley otra vez. Sí, y dice el texto, esto es lo que dice la ley, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley. Otra vez, subraya ahí la ley. En este caso, la ley del Señor. No dice las leyes, dice la ley en singular, refiriéndose a la ley que Dios le dio al pueblo de Israel. Y aquí dice lo que se hacía bajo la ley: un par de tórtolas y 2 palominos. Ahora, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Vamos a ver si cubrimos esto aquí. Simeón. Y este hombre era justo y piadoso. Note el texto. Esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. ¿Quién es el ungido del Señor? Es uno. Jesucristo es el ungido del Señor. Sí, la palabra ungido se puede traducir también como Mesías en este caso. Y movido por el Espíritu, con mayúscula, que es el Espíritu Santo, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, note el templo presente. Recuerde, amado, que ese templo, este es el templo de Herodes. Este es el segundo templo. Israel había tenido un templo anteriormente, que es fue el templo de Salomón, y fue destruido. Y luego hubo un cautiverio y los judíos fueron dispersados, luego regresaron. Ahí ya no vemos mención de las tribus por separado. Algo sucede ahí con las tribus, de eso he hablado anteriormente, posiblemente lo haga en detalles más adelante. ¿Cómo es que desaparecen las tribus y viene siendo entonces la tribu de Judá o los judíos lo que vemos que toman la escena central? Pero eso es otro tema. Cuando los padres del niño le trajeron al templo, ese templo fue destruido. Luego es edificado el templo de Herodes, que es el que está en pie ahí, pero ese templo también es destruido. Eso quiere decir que el templo donde circuncidaron a Jesús es un templo que fue destruido en el año 70 después de Cristo. He hablado de eso bastante. Ahí tengo estudios sobre Mateo 24, donde se cumple lo que el Señor había dicho, que no quedaría piedra sobre piedra en lo que es el templo, los edificios del templo. ¿Se acuerda usted ahí en el capítulo 24 de Mateo? Que estaban ellos viendo los edificios del templo, ¿no? Jesús les dijo, no quedará aquí piedra sobre piedra. Y vemos el resto de la profecía que se va cumpliendo en esa generación. Versículo 34, ahí del capítulo 24 de Mateo, nos dice exactamente que era para esa generación. El templo es destruido, pero algo que sucede ahí, cuando el templo es destruido, se acaban los sacrificios. Ya no hay más sacrificios. Ya no hay más sacrificios de animales. Quiere decir que el judaísmo ceremonial de sacrificios termina. Esto es muy tremendo, porque el nuevo pacto en realidad comienza con la muerte de Cristo. Sin embargo, en Jerusalén todavía están los sacrificios, y aún los primeros creyentes, los primeros seguidores de Jesús que estaban en Jerusalén, continuaban yendo al templo. Ahí está Santiago, continuaba yendo al templo. Ahí está Juan y Pedro
a la hora de la oración, dice el capítulo 3 de Hechos, que subían al templo a la hora de la oración. Quiere decir que ellos continuaban asistiendo al templo, continuaban guardando algunos rituales. Esto es algo muy único de los creyentes, los seguidores de Jesús, que estaban en Jerusalén en ese primer siglo. Sí, pero en el año 70 se destruye el templo, se acaban los sacrificios, no hay manera de hacer sacrificio porque ya no hay templo. ¿Me está siguiendo? Entonces desaparece por completo, como dice el libro de Hebreos. Estaba a punto de desaparecer y desapareció. Ahora, a esto nosotros le llamamos un traslapo. En otras palabras, es el tiempo en que entra el nuevo pacto de gracia, pero todavía están habiendo sacrificios, pero en el 70 se acaban los sacrificios. Nosotros vemos a partir de ahí que ya el judaísmo no tiene sacrificio. El judaísmo que nosotros conocemos hoy en día es un judaísmo sin sacrificios. En otras palabras, y es un judaísmo diferente en muchos aspectos, porque hay muchos tipos y muchas ramas y muchas sectas, digamos, dentro del judaísmo que tienen diferencias en muchas cosas, ¿no? A este judaísmo se conoce como judaísmo rabínico, no es el judaísmo ceremonial. Ahora, la Biblia dice claramente que si no hay derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. En otras palabras, en el antiguo pacto, derramamiento de sangre significaba el perdón de pecados que iba a venir por medio de Cristo en el futuro, era mirando al futuro. Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, derrama su sangre y es la realidad misma de las cosas. El derramamiento de la sangre de Jesús es el cumplimiento, ¿no? Es la realidad. Así lo dice el texto. Pero ¿qué sucede? Que el texto dice, es necesario que haya derramamiento de sangre. En el caso del judaísmo, derramamiento de sangre, mientras que llegaba a la realidad misma de las cosas, cuando llega Jesús, derramamiento de sangre del mismo Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero el texto dice claramente, si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Mi pregunta para los judíos modernos es, ¿cómo reciben ellos perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre? ¿Me está siguiendo acá? Aún si fuera por medio del judaísmo, mirando hacia el futuro, que es imposible porque ya Cristo vino, es inefectivo. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? Que el judaísmo presente es un judaísmo simbólico, podamos decir así, lo que es el judaísmo rabínico, que en realidad no entiendo yo cómo es que ellos reciban perdón de pecados. Tienen unos rituales, unas cosas que han hecho ahí que no tienen nada que ver con el judaísmo original. Ahora, el cual ha caducado, amados, se terminó. La mejor manera de evangelizar a un judío hoy en día es decirle que su religión ya caducó. Usted lo va a decir con tacto, lo va a decir con sabiduría. Usted no va a ir a lastimarlo ni a hacerse como que sabe más de ellos. Usted en amor lo va a hacer. Pero usted tiene que llegar al momento en que usted le comunique y le dice a ellos que lo que ellos están haciendo no tiene validez. Que la única salvación que pueden tener es por medio de Cristo Jesús, por medio del sacrificio completo y perfecto de Cristo Jesús en la cruz. Sí, nadie viene al Padre, dice el texto, si no es por mí. Ninguno viene al Padre. Nadie puede ser salvo fuera de Jesucristo. Y para los dispensacionalistas que dicen que Dios tiene un plan diferente para salvar a Israel, hay un grupo que lo dice, no todos, pero hay un grupo que lo dice, que Dios tiene un plan diferente para salvar a Israel. Y que andan diciendo de que se va a levantar el tercer templo donde todos vamos a regresar a hacer sacrificio en Jerusalén de nuevo. Amado, eso no es bíblico. No se necesitan más sacrificios. Hebreos nos dice en nosotros capítulo 10 claramente que con ese único sacrificio es suficiente. Dice el texto, hecho una vez y para siempre. Ya no se necesitan más sacrificios. No, seguimos aquí en el texto. Dice, y cuando los padres del niño lo trajeron al templo, aquí otra vez el templo, mire todo lo que he hecho para explicar esto. No, para hacer por él conforme al rito, aquí dice rito de la ley. ¿Qué cosa es rito de la ley? Ceremonia. La circuncisión de Jesús es conforme a una ceremonia, un ritual que se hacía bajo la ley de Moisés. Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, algo profético aquí, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos
tu salvación. Este hombre entendió que Jesucristo era el cumplimiento de la profecía. Eso es algo bien tremendo, bien tremendo. Simeón entendió exactamente eso. Versículo 31, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Aquí están los gentiles. Hello, ahí están los gentiles. Todos los pueblos, estos son los gentiles, todas las naciones. Sí, los pueblos, todos los grupos étnicos. Verso 32, luz para revelación a los gentiles. Para si le queda duda, aquí está. Jesús tenía en su mente, el Padre tenía en su mente, salvar a los gentiles desde antes. Sí, y al nacer Jesús, ahí está claramente en la profecía. Él viene también por los gentiles. Y gloria de tu pueblo Israel. Ahí está. Dice luego en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, luego Pablo nos dice a nosotros que de los dos pueblos el Señor hizo uno, derribando la pared divisoria. Y aquí está, luz para revelación a los gentiles, referencia del texto antiguo, y gloria de tu pueblo Israel. Eso es una referencia, aquí usted la podrá ver, que la vemos en Isaías, capítulo 42, verso 6, y capítulo 49, verso 6. Verso 33. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída. Simeón estaba tremendo. Él veía exactamente lo que iba a suceder. Y para levantamiento de muchos en Israel. Y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, referencia al Antiguo Testamento, a la profecía antigua, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Cuánto dicen gloria a Jesús? Sí, el texto nos va dando detalles. Sí, estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. En otras palabras, estamos viendo aquí nosotros, amados, suficiente profecía para apuntar al futuro, decir que lo que están viendo ahí ellos es el cumplimiento de la profecía mesiánica. Sí, vamos al comentario doctrinal y teológico de esto. No se asuste con las palabras teológicas, a veces no la uso porque algunos se confunden, pero teología simplemente es el estudio de Dios, es lo que significa, ¿no? Jesús nace bajo la ley. Déjeme decir esto por un par de minutos para entonces ir avanzando con el comentario un poquito más profundo. ¿A cuántos aman el alimento sólidos? ¿A cuántos le gusta? ¿A cuántos le llena? ¿A cuántos aman profundizar siempre un poquito más en el texto? Sí, dígame ahí si se está gozando ahí en los comentarios o en el chat. Vamos avanzando, ¿no? La circuncisión de Jesús muestra que él se sometió voluntariamente a la ley mosaica desde su nacimiento. Aunque siendo Dios, asumió la condición humana para cumplir lo que pedía la ley. Ahora entendemos con esto, con más luz, el versículo que le mencioné anteriormente, o los versículos que le mencioné anteriormente en Gálatas. Vamos rapidito otra vez, sigamos avanzando. Dice versículo 4, Gálatas 4, versículo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ahí está, el cumplimiento del tiempo, y esto es ratificado o verificado o confirmado por Simeón y Ana, que eran profetas que estaban activos y estaban ahí en el templo en ese tiempo. Del tiempo. Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aquí dice bajo la ley. Y para que redimiese, dice, aquí está el propósito, ¿para qué vino? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. El texto nos está diciendo claramente para qué vino Jesús. Vino para redimir. Diga conmigo, redimir. ¿Sí? La obediencia perfecta de Jesús, de someterse a la ley para cumplirla,
sí, perfectamente para cumplir todos los requerimientos de la ley en nuestro lugar, viviendo la vida perfecta en obediencia, que Él sí podía hacer cuando otros no podían, amado, porque nadie pudo cumplir perfectamente la ley. Pero Jesús sí, en Él no se halló pecado, Él podía hacerlo. Pero de una vez haciéndolo para que nosotros no tuviésemos que someternos a la ley. Sí, o sea, aquí hay una vinculación con el pacto. Y Pablo lo explica en el capítulo, vamos conmigo, venga conmigo a Gálatas capítulo 3, y ahí vamos a ver un enlace muy tremendo. Venga el texto conmigo. Ahora bien, verso 16. A Abraham fueron hechas las promesas. ¿Se acuerda que ya le llevé a Abraham? Fueron hechas las promesas y a su simiente en singular, una sola simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Quién es la simiente de Abraham? Conforme a la carne, Isaac, ¿verdad? Representante de Cristo, la verdadera simiente de Abraham. Sí. Entonces, ahí está claramente el texto diciéndonos a nosotros, o enlazándonos a nosotros, o enlazando más bien el evento del nacimiento de Jesús con lo que había sido ordenado desde antes. Yo tengo más textos en la guía de estudio, pero tengo que ir avanzando. Pero usted se puede ir después a Mateo 1:21 y usted se da cuenta cuál es el propósito. Es más, se lo voy a poner en pantalla rapidito, y el propósito por el cual esto sucede. Sí, y en Mateo capítulo 1 verso 21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Sí, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Sí, o sea, ahí está claramente esto. Yo tengo en la guía de estudio algunos comentarios aquí y vamos a irlos desempacando en detalle. Tengo un comentario aquí de Sproul, de R.C. Sproul. Venga conmigo, me lo voy a llevar a la guía, a mis notas aquí. Y usted va a ver en la guía de estudio comentarios de otra gente que yo los voy añadiendo también, consultas que hice, que no tengo tiempo de cubrirlo todo ahora, pero usted lo puede ver, sí. O sea, aquí, por ejemplo, Sproul dice: Jesús nació bajo la ley, cumplió sus preceptos y luego cargó con su maldición en nuestro lugar. De este modo, su obediencia activa y pasiva se convierte en nuestra justicia delante de Dios. Y ya que estamos en la guía de estudio, amados, vamos a desempacar esto teológicamente en detalles. Si usted no tiene la guía de estudio, recuerde descargarla, es totalmente gratis, como le dije anteriormente. Vamos a desempacar esto en detalles. Primero, Jesús consagrado según la ley. El cumplimiento de la purificación y la presentación muestra que Jesús fue dedicado al Señor conforme a la ley. Y ahí usted puede irse a el texto en Éxodo capítulo 13, verso 2 y Levíticos 12, 6 al 8. Lucas enfatiza que José y María cumplieron todo conforme a la ley del Señor, ya lo vimos. Este detalle subraya que Jesús fue introducido en la vida de Israel bajo la ley desde su niñez. Sí, y ahí vemos los detalles de 2 tórtolas y todo eso. Y comentarios aquí añado de otra gente. Vamos a Simeón, el punto 2. Testigo de la salvación a las naciones, Simeón, movido por el Espíritu Santo, proclama un cántico conocido como el Nunc Dimittis, que revela la misión del Mesías: ser luz para revelación a los gentiles y gloria de Israel. Y 3, Ana, testigo de esperanza perseverante. La profetisa Ana representa al remanente fiel de Israel que esperaba su redención. Sí, esta era una mujer dedicada al ayuno y la oración. Sí. Y aquí tengo un comentario otra vez de Sproul.
Sproul comenta que el testimonio de Ana muestra cómo la fe auténtica no permanece callada, sino que se manifiesta en proclamación. Ella anunciaba al niño y a todos los que esperaban en la salvación. De este modo, Simeón y Ana funcionan como testigos proféticos que reconocen en Jesús la esperanza cumplida. ¿Sí? Algo más que escribo yo en la guía de estudio aquí es, hablando del propósito por el cual nació Jesús, es que nació de mujer bajo la ley para justificarnos por gracia. Y ya eso lo leí anteriormente en Gálatas capítulo 4, aquí lo tengo otra vez. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, aquí hay varias cosas importantes y las escribo en la guía de estudio. 1. Jesús bajo la ley para cumplirla en nuestro lugar. Pablo enfatiza que, esto es un título, dicho sea de paso, debía haberlo puesto en letras más oscuras, pero Pablo enfatiza que Cristo, quizás estaba en letra oscura y cuando lo trasladé a este programa, pues se quitó. No solo nació verdadero hombre nacido de mujer, y ahí también enfatiza la humanidad de Jesús, sino que vino bajo la ley. Esto significa que estuvo obligado a cumplir todas las demandas de la ley mosaica, perfectamente y sin pecado. Vámonos a Hebreos, capítulo 4, versículo 15, venga conmigo al texto, y dice, porque no tenemos, a ver si me fui, espéreme que ahí está subiendo, ok, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En otras palabras, Jesús, la única persona que estaba o que podía o que pudo cumplir completamente la ley. Sí, aquí tengo un comentario en la guía de estudio de Gruden. Dice, Cristo cumplió perfectamente todos los requerimientos de la ley en nuestro lugar, viviendo la vida perfecta, de perfecta obediencia que nosotros no podíamos vivir. Y el punto número 2, la ley como preparación para el nuevo pacto. La ley tenía un propósito temporal, mostrar el pecado y apuntar a Cristo. Y de esto he hablado bastante, amados. Vamos a cubrirlo en unos minutitos aquí, o por unos minutitos. Venga conmigo al texto bíblico de nuevo. Versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. La palabra ayo, y esto lo enseño en otros lugares en detalle, específicamente en el estudio de los Gálatas, quiere decir maestro de niños. Es lo que quiere la palabra ayo. La ley era nuestro maestro de niños. Es decir, bajo la ley, bajo el nuevo pacto, quien está bajo el antiguo pacto, mejor dicho, permanecía en una niñez espiritual. Necesitaba que la ley le estuviera diciendo las cosas. Mi niño, no te subas aquí que te vas a caer. Como un padre al hijo que lo está todo el tiempo lo está avisando y diciéndole, ten cuidado con esto, ten cuidado con lo otro. ¿Por qué razón? Porque es niño. Pero mire lo que dice. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Fue nuestro maestro. La ley te dice todo lo que es pecado. La ley te deja saber lo que es pecado. Pablo dice ahí en el capítulo 7 de Romanos que él no conoció el pecado si no hubiera sido por la ley. En otras palabras. Pero mire lo que dice. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Que si que la ley te dice que estás en pecado, necesitas salvación. Cuando usted lee el mandamiento, eso es lo que está haciendo. Te está diciendo, estás caído, necesitas salvación. Pero no puedes salvarte. No pudo la ley perfeccionar nada, dice Hebreos. Pero te indica lo que está mal para llevarnos a qué. A quien único puede verdaderamente justificarnos. Justificación es lo que significa ponernos en buen estándar con Dios, ¿sí? Ponernos bien con Dios. Y eso sucede por medio de la fe. Y verso 25 dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo el maestro de niños, que es la ley. Sí, venida la fe, ya no estamos bajo ayo.
pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos están conmigo aquí? Sí, gloria a Jesús. ¿Cuántos glorifican al Señor en esta hora? Dígame que se está gozando, dígame que está aprendiendo en esta hora. Y el punto número 3, y me lo llevo de regreso a la guía de estudio, el punto número 3, aquí, en la guía de estudio, es la justificación por gracia, no por la ley. El cumplimiento de la ley por Cristo abrió el camino para que la justificación fuera únicamente por gracia y por fe en Él y no por las obras de la ley. Y Pablo lo resume de esta manera. Sabemos que el hombre es justificado dice, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Eso está claramente ahí. Lo voy a poner en pantalla, voy a ponerle el texto aquí. Dice aquí, sabiendo, verso 16, que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Para los que están tratando de agradar a Dios guardando el sábado, guardando requisitos. Yo siempre digo, por ejemplo, en la serie que he hecho sobre los adventistas del séptimo día, yo siempre digo, si vas a guardarlo, tienes que guardarla toda. En otras palabras, ellos dicen, no, pero es que la ley es pacto perpetuo, dicen ellos. Y a eso dediqué un estudio completo. Dicho sea de paso, ahí lo pueden encontrar en el canal. Ellos le llaman la ley, pero la Biblia dice que es es pacto perpetuo. Dice, para los hijos de Israel. Claramente lo dice el Éxodo. También dice que la circuncisión es pacto perpetuo, pero no para nosotros, para los que están bajo la ley, para los hijos de Israel. Yo siempre le pregunto a mis amigos adventistas, ¿y por qué no se circuncidan? Si van a guardar una cosa, ¿por qué no guardan la otra? No. No. Vamos a escoger lo que queremos guardar y no lo otro. Si es porque la ley es pacto perpetuo, pues también la circuncisión es pacto perpetuo. Si se van a someter a una regla, tienen que hacerlo completamente. Es hora de que se circunciden. Claro que eso no es válido. Porque, como dice Pablo, en Gálatas capítulo 5, verso 2, si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. ¿Cuántos están conmigo acá? El sábado, amados, el sábado, entrar en el reposo, es el lugar donde nosotros estamos desde el momento que descansamos, que reposamos en nuestras obras para ser justificados por Cristo. En el momento en que nosotros estamos en Cristo, hemos reposado. Entramos, dice capítulo 4, verso 3 de Hebreos, dice, los que hemos creído, entramos en el reposo. ¿Cuánto dicen gloria a Jesús? Entramos en el reposo. Esto me da a mí una idea redondeada de todo lo que tiene que ver con la venida de Cristo y el trabajo que hizo Jesús de someterse a la ley de Moisés y guardar la ley de Moisés. Lo hizo para que nosotros no tuviésemos que hacerlo, lo hizo para cumplirla. ¿Cuántos están conmigo acá? Sí, para cumplirla de manera que nosotros seamos llevados a Cristo. Como dice ahí Gálatas capítulo 2, verso 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Amados, somos salvos por gracia completamente, solamente gracia. Como dirían los reformadores, sola gracia, en latín, sola gratia, como dirían ellos, ¿no? Somos justificados por medio de la fe solamente y por medio de la gracia. En otras palabras, vamos otra vez a Efesios capítulo 2, verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Gloria a Jesús. Amados, aquí les voy a dejar más, y si no se ha suscrito al canal, recuerde hacerlo acá. Seguimos adelante. Bendiciones.